Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la 15ª edición Colombia Genera 2026 de la ANDI. Es un inmenso honor recibirlos en este espacio y para iniciar nuestra agenda académica, invitamos al escenario al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, con su intervención de instalación. Presidente, bienvenido. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que llegaron ya al evento. Entendemos que hay una serie de vuelos que están viniendo, personas que están saliendo de Bogotá, que está viviendo aparentemente muy duro, pero bueno, estamos aquí, vamos a arrancar a tiempo y vamos a tratar de mantener esta agenda para poder cubrir todos los retos que tenemos. Quiero darle un saludo especial a Diego Fernando Román, director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, a los gobernadores que nos acompañan en este momento, a John Gabriel Molina, gobernador del Putumayo, a Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, a Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, a Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, a los representantes de las diferentes instituciones del gobierno nacional, de los gremios y de las empresas que están presentes, a los conferencistas, a moderadores, a mis colegas de los otros gremios que nos acompañan el día de hoy y que van a ser parte de esta agenda, y por supuesto a todos los medios de comunicación y a ustedes como asistentes del evento. Eh, Pocas veces, diría yo, tenemos como una coyuntura como la que estamos viviendo hoy en día, una coyuntura en la cual, o durante la cual, estamos viviendo como una multicrisis de un sector que pudiera estar muy bien, una multicrisis de unos sectores que pudieran estar produciendo resultados muy buenos y que pudieran estar contribuyendo a el progreso del país, al desarrollo de nuestra nación, que además son parte de la esencia de la discusión mundial hoy en día. Si alguna discusión hay en este momento en el planeta Tierra es la discusión energética, minera y petrolera, y que de alguna forma en Colombia pues está significando o ha significado durante los últimos años una conversación un poco a contracorriente, con la ilusión nosotros de seguir prestando el servicio y de seguir prestándole, de alguna forma, contribuyendo al desarrollo de la nación, sabiendo que todos son sectores absolutamente necesarios, que puede ser que en el futuro querramos tener una versión distinta de los mismos y para eso hay que trabajar y hay que construir una transición, pero que sin duda alguna hoy en día lo que tenemos es un reto gigantesco por tratar de jugar bien nuestro rol y tratar de mantenerlo. Y cuando digo tratar de mantenerlo, para muchos de ustedes y para muchas compañías del sector ha significado casi que una labor de supervivencia. Hay otros sectores que tienen una situación similar, como es el caso del sector salud, pero tenemos la convicción de que efectivamente lo que hacemos pues se necesita en Colombia, lo que hacemos se necesita en el mundo y que debemos tratar de mantener realmente la capacidad de seguir aportando y la capacidad de seguir operando. Esto se junta pues con el hecho de que, claro, estamos a puertas de unas elecciones, y el estar a puertas de unas elecciones pues significa o trae, digamos, un contenido muy fuerte desde el punto de vista de expectativas, en el sentido de qué va a pasar, cuánto tiempo va a estar, qué va a suceder, qué camino vamos a tener. Y a uno le da la impresión de que podemos tener como un camino binario muy eh, distinto el uno del otro, o, digamos, o un camino binario que se separa, pero con resultados muy distintos y posiciones muy distintas la una de la otra. En ese orden de ideas, claro, estamos el 31 de mayo para elecciones de primera vuelta, ya tuvimos las elecciones del 8 de marzo, vamos a tener segunda vuelta el día 21 de junio, y los candidatos que de alguna forma en este momento aparecen como candidatos y posibles gobiernos a partir del 7 de agosto de este año, pues nos están de alguna forma hablando lenguajes completamente distintos y nos están enviando señales completamente distintas. Entonces estamos un poco en ascuas en el sentido de saber para dónde vamos, en el sentido de saber con qué entorno vamos a poder contar, en el sentido de saber cuál va a ser los problemas que vamos a tener
que solucionar, cuáles van a ser las herramientas con las cuales vamos a poder contar para poder solucionarlo. Y estamos hablando de días, porque bueno, hoy es el día 18 de marzo, y el día de 18 de marzo, bueno, en un poco más de 2 meses se nos va a definir mucho y no sabemos. Y de esto dependerán muchas cosas, dependerá pues nuestra autonomía energética, dependerá la capacidad que tengamos o no de contar con una plataforma de generación energética de distribución, digamos, más o menos favorable, de si lo hace el Estado o si lo hacen los privados. Nosotros los privados creemos que tenemos un papel para jugar y creemos que tenemos una función importantísima en términos de poder hacer lo que le conviene al país con unas reglas claras, con unas normas claras, con un escenario bien pintado, con una cancha bien pintada. Y así lo hemos hecho probablemente desde el año 1991 hemos venido trabajando en ello. Ha habido múltiples ajustes, ha habido seguramente muchísimas cosas por mejorar, ha habido muchísimas cosas por pulir, pero estamos convencidos nosotros que tenemos la posibilidad de poder generar ese beneficio general, de poder generar esas condiciones para que Colombia sea un país desarrollado y un país en el cual los colombianos podamos vivir con solvencia y podamos vivir con tranquilidad. Nos pasa lo mismo en sectores en donde, por ejemplo, se esperaría que se pudiera dar una gran inversión extranjera. Estoy hablando del sector de hidrocarburos en particular y del sector de la minería, pero también, digamos, sectores que le terminarían generando una gran cantidad de beneficios a las finanzas públicas, una gran cantidad de beneficios a la macroeconomía de nuestro país. Y bueno, no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y la verdad sí nos sentimos, los colombianos en general, frente a un mundo, digamos, como radicalmente distinto el uno del otro. Aspiramos en cualquiera de los escenarios, al final la razonabilidad prevalezca y seamos capaces de decir, queremos tener servicios públicos, ¿cómo hacemos para tener servicios públicos suficientes? No solamente para que vivamos nosotros y para nuestros hogares, sino para que Colombia realmente tenga una plataforma de desarrollo productivo suficientemente buena. Todos recordamos cómo, por ejemplo, en un momento dado el gobierno nacional planteó la idea de que podía haber, por ejemplo, una gran siderúrgica en Barranquilla, y se habló de una siderúrgica de planos, y vimos al presidente hablar de ello, y vimos al ministerio hablar de ello, y hasta el doctor Cante haciéndome cara de preocupación. Y es verdad que Colombia hubiera tenido esa oportunidad, pero cuando se fue a mirar la oportunidad con detalle, nos encontramos con que al final hoy en día no tenemos la energía para poder realmente tener una gran siderúrgica de planos. Entonces, bueno, ¿cómo compatibilizamos esas dos cosas? Nosotros hacemos un gran llamado, en todo caso, a quien sea que gane, a que de alguna forma nos despojemos, digamos, de las decisiones cargadas solamente de ideología y logremos tener decisiones razonables para el desarrollo del país. Primer punto. Segundo, que tengamos, que cualquiera que sea el gobierno, con cualquier ubicación en el espectro político, tenga en cuenta que una de las mayores herramientas que tienen los gobiernos para poder ejercer y para poder cumplir con muchos de sus objetivos es justamente el sector empresarial. El sector empresarial tiene las posibilidades de apoyar muy fuertemente las decisiones de política pública que conduzcan al desarrollo del país. Y nosotros queremos, en todo caso, repito, que sin importar qué gobierno termine siendo elegido el día 31 de mayo o el 21 de junio, sin importar qué gobierno sea elegido, que ese gobierno cuente con esa herramienta. No contar con la herramienta del sector empresarial no es inteligente, creo yo. No contar con la herramienta del sector empresarial es de alguna forma desechar o guardar o archivar realmente el gran motor de la economía. Realmente el gran motor de la economía termina siendo la decisión que tienen los inversionistas, los trabajadores, los empresarios por sacar las cosas adelante y sacarlas bien, y sacarlas con cuidado, y sacarlas con decisión, pero también sacarlas con ilusión y con esperanza de tener un futuro mejor. Y yo sí les tengo que decir que, repito, con cualquiera que gane en las elecciones presidenciales, nosotros tenemos la decisión de convencerlo o de tratar de convencerlo, de hacer nuestros mejores esfuerzos por convencerlo alrededor de la herramienta que tiene a su disposición, que significa tener un sector empresarial que en el pasado ha demostrado pues, que quiere hacer las cosas, que quiere hacerlas bien, que quiere trabajar,
que entiende y respeta el Estado de Derecho, que entiende y respeta las regulaciones y las normas, y que con eso podemos nosotros sacar adelante el país entre todos. No es sensato que alguien diga, yo me echo el país al hombro y yo lo saco solo adelante, porque no lo va a lograr hacer. El país al final es una gran comunidad, es un gran grupo de personas, en donde todos vivimos acá, en donde todos tenemos un voto, no más que un voto, y en donde tenemos también pues, necesidades, y cada uno de nosotros tiene las posibilidades también de apoyar y de ayudar a que le vaya mejor al país. De manera que todo lo que vamos a ver durante estos 2 días va a estar orientado hacia eso, hacia pensar y tratar de hacer un diagnóstico bueno alrededor de cuál es hoy en día la situación actual, dónde tenemos en este momento obstáculos que nos están impidiendo, digamos, avanzar a mayor velocidad, dónde tenemos oportunidades que probablemente no estamos utilizando, qué cosas sí estamos haciendo bien, por supuesto vale la pena resaltarlas también, y también un poquito a soñar. Un soñar es este sector, que no es un solo sector, sino son múltiples sectores, qué oportunidad tiene de poder de contribuir, digamos, al desarrollo de este país en adelante. En ese orden de ideas, en la presentación que les voy a hacer ahora es una presentación que intenta ubicarnos bien a todos en el punto en donde estamos hoy en día, que si bien hablábamos ahorita, es un momento de incertidumbre importante por la realidad que vive el país. Lo cierto es que es un punto un escenario de incertidumbre quizá mayor por lo que está viviendo el mundo hoy en día. Quienes recuerdan las presentaciones que nosotros hemos hecho en el pasado, quizá recuerdan que yo me he concentrado en varias ocasiones en tratar de identificar qué está pasando en el panorama mundial. Esta no es simplemente una introducción a las presentaciones que nosotros hacemos, no se trata de eso. Es que desde hace varios años, desde la ANDI, hemos tenido la inmensa preocupación de cómo eventualmente el entorno extranjero, el entorno, digamos, por fuera de Colombia, o el entorno mundial, o el entorno global, puede tener, y está teniendo en este momento, inmensas repercusiones sobre lo que pueda suceder en un país como el nuestro. Colombia es reconocidísima por no ser demasiado consciente alrededor de lo que sucede por fuera de ella. Quizá hemos tenido tantos problemas que solucionar nosotros en el pasado, internos, en la puerta de nuestra casa o en las puertas de las ciudades, que al final nos hemos tenido que concentrar mucho en tratar de solucionarlos. Pero lo cierto es que realmente el panorama internacional cada vez más es un tema que para nosotros es de la mayor importancia. Por ejemplo, las presentaciones que hacemos nosotros en el SEC, las agendas que organizamos en el SEC, el Congreso Empresarial Colombiano, que va a ser en agosto este año. Recuerden ustedes que durante los últimos años siempre ha tenido un componente de geopolítica. Los últimos años siempre ha tenido un componente de geopolítica, y no es por cultura general que los hemos venido trayendo, no, es porque realmente nos preocupa y nos angustia lo que pueda suceder en el exterior y que pueda tener repercusiones sobre el devenir de lo que nosotros hacemos internamente. Traigo casi siempre a colación cuáles son las preocupaciones que se están expresando en el mundo durante, digamos, los diferentes foros, y le hago gran referencia a los riesgos que son identificados, que vienen siendo identificados en el Foro Económico Mundial. Y quiero hacer en este momento, en esta ocasión, quiero hacer una comparación entre dos universos de riesgos. Lo que en el Foro Económico se identificó como riesgos actuales, es decir, los riesgos de hoy en día, y lo que se identifica como riesgos a largo plazo o a mediano plazo, considerando mediano plazo 10 años. Y fíjense ustedes, el día de hoy, digamos, la gran preocupación planteada, y este dato lo publica normalmente el Foro Económico en su reunión de Davos, que se hace en la última semana de los meses de enero de todos los años. Fíjense ustedes, en ese instante, la gran preocupación era la confrontación geoeconómica. Y bueno, y fíjense lo que ha venido sucediendo. Claro que el 3 de enero tuvimos, digamos, un hecho muy concreto, que fue lo que sucedió en Venezuela, pero para muchos significó probablemente, digamos, un alivio o una ilusión o una señal positiva desde el punto de vista inclusive de inversionistas. Pero no teníamos lo que está sucediendo en este momento en
en Medio Oriente, que lo que está sucediendo en Medio Oriente, digamos, puede tener una dinámica y una escala significativamente mayor. Que de alguna forma, fíjense ustedes, está dentro del punto 2, el escalamiento de los conflictos interestatales. El clima había sido por varios años, el año pasado no, pero desde hace 2 años hacia atrás, el cambio climático y todo lo que estaba sucediendo en términos de efectos importantes del clima sobre el planeta había sido la preocupación número 1. Estima este grupo de personas y estima este universo que esta debe ser la gran preocupación de largo plazo y que probablemente uno pudiera pensar que en adelante, durante los próximos años, uno no tenga el tema de los conflictos como una de las principales preocupaciones a ser tenidas en cuenta. Quizá detrás de esto lo que hay es la idea de que lo que está sucediendo hoy en día desde el punto de vista geopolítico se soluciona y se soluciona pronto. Pero fíjense, los dos primeros son temas de conflictos. Luego, pues está el tercero, el clima. La polarización sigue siendo una preocupación grande, que a largo plazo es el número 10. La desinformación con IA es el número 5 hoy en día, pero fíjense ustedes que a largo plazo aparece en el número 4. Derechos humanos y sus violaciones aparece en el grupo en el grupo 6, pero no aparece en el grupo de abajo, quizá porque también creemos que no va a haber problemas de derechos humanos de aquí al universo de 10 años. Desaceleración económica, las consecuencias negativas de la IA, en todo caso, fíjense, están en el 5 y en el 8, ciberseguridad e inequidad. Y luego a largo plazo tenemos estas preocupaciones. Es normal que tengamos preocupaciones un poco más transversales cuando hablamos de temas de largo plazo, donde creemos que somos capaces de solucionar nuestros problemas de muy corto plazo, probablemente pronto. No vamos a tener problemas de derechos humanos, no vamos a tener guerras, no vamos a tener conflictos. Esto no deja de ser una visión positiva o una visión optimista. Es como decir, el mundo se va a civilizar de aquí a los próximos 10 años y esta no debe ser una preocupación suficientemente grande. Yo les diría, no hay garantía de eso, y no hay garantía de eso porque no ha habido un periodo realmente largo de la humanidad en el cual no existan conflictos, aunque sean conflictos silentes, como el caso de la Guerra Fría, que duró tanto tiempo, que tuvo muchísimas consecuencias y durante lo cual sucedieron muchísimas cosas. Aparece en el punto 6, o en el grupo 6, a 10 años, la escasez de recursos naturales, fíjense ustedes. Aparece la polución allá como número 10. Aparecen los cambios climáticos, clima extremo en el 1 y cambios críticos a sistemas de la Tierra que de alguna forma tienen que ver con los dos temas en el 1 y en el 3. Es decir, ahí tenemos un reto grande, un reto importante y de alguna forma a mí me parece que termina reflejando bastante bien lo que de alguna forma hoy en día debería llamarnos la atención o debería preocuparnos. Con frecuencia, bueno, les debo contar una cosa que es interesante. A mí me tocó aprenderme la palabra Bab el-Mandeb primero que todo el mundo. Yo lo decía en casi todas mis presentaciones porque nosotros decíamos que, ojo, que puede haber problemas con el estrecho de Bab el-Mandeb y puede haber problemas con el estrecho de Hormuz. Y la gente decía, pero ¿de qué está hablando este señor? ¿Y por qué está diciendo eso? Bueno, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Ya sabemos de qué estamos hablando. Todos sabemos también cuando se cruzó un barco en el canal de Suez lo que sucedió, y que no fue un hecho de guerra, pero fue un hecho logístico importante, y lo que sucedió desde el punto de vista de movilización, lo que sucedió desde el punto de vista de disponibilidad de barcos y de disponibilidad de contenedores. Pero lo cierto es que la geopolítica cada vez más está relacionada con el mundo energético y lo que hay detrás del mundo energético, incluyendo el tema de los minerales, incluyendo el tema, por supuesto, de los hidrocarburos, incluyendo el tema de la capacidad que exista de tener nuevas tecnologías relacionadas con los minerales, el tema de la energía solar que sabemos utiliza minerales costosos, o el tema del desarrollo de sistemas energéticos de carga eléctrica, por ejemplo, en el caso del desarrollo de los vehículos y demás. Lo cierto es que, si ustedes se dan cuenta, tenemos por lo menos este universo de preguntas interesantes más bien, como de focos interesantes alrededor de los cuales deberíamos estar mirando qué está sucediendo en la economía mundial. Oro, litio, carbón, petróleo, gas natural, tierras raras y cobalto se han convertido, y uno pudiera decir cobre, y uno pudiera decir, y pudiéramos entrar ahora a detallar algunos de los minerales críticos, y vamos a hablar de eso ahorita.
Y estamos diciendo adicionalmente que se presenta una relación clara entre la geopolítica, lo que está sucediendo con los conflictos, lo que está sucediendo con la logística, lo que está sucediendo con las decisiones de inversión, lo que está sucediendo con los flujos de recursos, lo que está sucediendo con el poder eventualmente de negociación relacionados con este tema. Voy a decir una cosa que seguramente será controversial, pero es de alguna forma la opinión que tenemos en la ANDI. Es verdad si bien es cierto que esta está siendo la gran preocupación del mundo, también es extraño que al mismo tiempo Colombia esté negando la importancia del sector. Es extraño que Colombia no esté tratando de mejorar su posición estratégica alrededor de estos temas. Colombia tiene posibilidades grandes de mejorar la posición estratégica alrededor de estos temas y no lo estamos haciendo. Y la mayoría de los países están muy preocupados por tratar de mejorar sus capacidades de contar con algunos de estos recursos, por jugar un papel importante desde el punto de vista estratégico, por poder inclusive cobrarlo en términos de las negociaciones bilaterales y multilaterales de comercio internacional. Es raro que Colombia esté en eso, aun si uno tiene la idea de que el mundo hay que acelerar de alguna forma la transición energética. O precisamente, si uno tiene la idea de que hay que acelerar la transición energética, debería estar pensando en esto con gran detalle y debería estar uno construyendo una posición estratégica que fuera más importante. Fíjense ustedes, al final, cuando uno ve las discusiones de lo que está sucediendo desde el año pasado, cuando vimos el tema de los aranceles, que se terminó convirtiendo como en el gran tema de discusión y el gran escenario en el cual se dieron las negociaciones, lo cierto es que todo tenía que ver también con la posibilidad de generar unos flujos de comercio exterior que le dieran mayor autonomía y que le dieran mejor posicionamiento estratégico, digamos, fue propiciado por Estados Unidos, pero las negociaciones de cada uno de los países con Estados Unidos tenía que ver exactamente con eso. Y los países que tuvieron mejor posición estratégica, especialmente entre los temas energéticos y los temas de hidrocarburos y los temas mineros, fueron los que lograron de alguna forma poder sentarse a la mesa y poder tener negociaciones más sofisticadas, incluyendo como el gran objetivo de la negociación que era China. China pudo sentarse con Estados Unidos a tratar de negociar cosas y logró negociar cosas que mejoraron su posición al momento de sentarse con Estados Unidos. Y lo digo porque era claro que gran parte de toda esta decisión arancelaria tenía que ver con la disputa por la hegemonía comercial con el nuevo digamos, o la nueva gran potencia en Asia, que es China. Pero a pesar de eso, dadas las condiciones y la capacidad de negociación que fue construyendo China, pues pudo sentarse con Estados Unidos a negociar. Bueno, aquí tenemos un poco cómo ha sido el tema de los aranceles promedio. Este dato que aparece aquí, o este salto que aparece acá, es justamente cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, digamos, decide tumbar lo de la política arancelaria y termina diciendo el gobierno ante eso, bueno, entonces va a poner un arancel generalizado del 15%. Y si se dan cuenta, en realidad, aunque Colombia tenía el 10%, el arancel promedio realmente era una cosa mucho más baja que el 10%, porque había, por un lado, una gran cantidad de países, como el caso de México, o una porción importante del comercio con Canadá, que tenían exenciones verdaderamente grandes, y porque los Estados Unidos también decidió, desde el punto de vista de su posición de proveeduría, bajarle a aquellos productos en los cuales era más sensible desde el punto de vista de costos y de disponibilidad de productos. Esta era como de alguna forma la posición. ¿Qué quiero yo de alguna forma, o cómo quiero yo resaltar aquí? América Latina, ¿o qué quiero resaltar aquí? América Latina ha sido mal que bien un tomador de decisiones. No porque tome las decisiones, sino porque las recibe y toma las decisiones que se hacen en otro país y básicamente actuamos de acuerdo a lo que sucede en otros países. Eso es lo que le ha venido sucediendo a América Latina. América Latina no se ha preocupado y no ha trabajado en tratar de construir un fortalecimiento de su posición de negociación
frente al mundo, no solamente frente a Estados Unidos, frente al mundo. Y eso es algo que deberíamos trabajar. Infortunadamente, en los gobiernos de los países latinoamericanos no tienen suficiente, por decirlo menos, empatía entre ellos como para producir una decisión unificada. Pero lo cierto es que desde el punto de vista regional sí deberíamos contar con una posición que nos permitiera a nosotros poder negociar mejor lo que la posición que tengamos de aquí en adelante en las próximas negociaciones o en las próximas tensiones desde el punto de vista comercial. Ahora, si ustedes se dan cuenta, claro, países como Perú y Chile que han mantenido su política y la han desarrollado y han venido adquiriendo una posición importante desde el punto de vista de minerales, especialmente en todos los minerales como litio, los minerales como cobre o algunas tierras raras, le permite eventualmente tener una posición muchísimo más segura desde el punto de vista de su estabilidad macro y desde el punto de vista de su estabilidad de comercio internacional. El caso de Brasil es un caso especial porque Brasil sin duda alguna tiene una posición, digamos, interesantísima y la tiene también en términos de los minerales críticos, la tiene en términos de petróleo, la tiene en términos del tamaño de su economía, la tiene en términos del desarrollo de su industria. Ahora, esto estaba acompañado de algunos de los indicadores tradicionales que solemos mirar, pero fíjense ustedes, cada vez que tenemos crisis en los mundos monetarios y en los mundos, digamos, de indicadores abstractos, como son los indicadores de tasas de cambio y demás, tenemos incremento en los precios del oro. El oro ha venido convirtiéndose, y vean ustedes los incrementos que se han venido produciendo en términos de la onza Troy. Estamos hablando de $5.000 en este momento y estábamos en niveles de $2.000 en el 2022, en el 2023, en el 2024 comienza a subir el 2025 y fíjense por dónde vamos ya en el 2026. El petróleo, ese producto que a veces en Colombia despreciamos o que no le damos suficiente importancia a la capacidad de darle fundamento o de darle pilar, especialmente a la economía. Fíjense ustedes lo que ha venido a la economía local, fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo a nivel mundial. Allá, por supuesto, está el efecto de la guerra. Pero es que el efecto de la guerra no es un efecto cualquiera, el efecto de las consecuencias de lo que está sucediendo en términos de la disputa entre Irán, Estados Unidos e Israel, pues tiene que ver con una muy buena parte realmente del suministro del petróleo y le demuestra al mundo la importancia que tiene todavía el petróleo y hacia dónde va. Y estoy hablando de petróleo y carbón, y estoy hablando de petróleo y su capacidad y gas natural, y estoy hablando de la capacidad de tener hidrocarburos y de que estos hidrocarburos sean realmente de alguna forma la base económica que termina acompañando el desarrollo del país. Y no es extraño entonces decir que lo que estamos viviendo en este momento es una estrategia de presión energética. Y es que es un concepto nuevo, es un concepto que probablemente se dio en su momento cuando hubo la famosa guerra de los tanqueros o el caso de los tanqueros en el estrecho de Hormuz en el pasado, pero lo cierto es que tenemos en este instante por lo menos un país que es China, que tiene una presión importante en términos de un producto que no tiene, sobre el cual tiene mucha más demanda que oferta, que es el caso del petróleo. El caso del petróleo pues termina viéndose afectado en el caso China, todos lo sabemos, por lo que sucede en Venezuela y en este momento por lo que sucede en Irán. Se estima que cerca del 12% del petróleo que consume China proviene de Irán. Pero no solamente proviene de Irán, proviene probablemente de todo el Golfo Pérsico. Habría que sumar todo el petróleo de lo que sale del Golfo Pérsico, que es inmenso, y que termina generando un efecto que es bien grande, porque la verdad hoy en día es que el flujo del estrecho de Hormuz no se está dando en forma fluida, y esto termina generando un efecto grande. Y luego está el tema de Venezuela, que se había convertido en un proveedor, ustedes saben, y con unos trades importantes en términos de deuda versus petróleo, que termina en este momento siendo de alguna forma limitado por la decisión que toma Estados Unidos al momento de retirar a Nicolás Maduro del gobierno o de la cabeza del Estado en Venezuela.
Es verdad que para Venezuela termina siendo una realidad distinta y es verdad que Venezuela termina siendo una de esas grandes oportunidades que tenemos nosotros en adelante y yo diría que para Colombia va a ser una oportunidad especialmente interesante, no porque nosotros querramos, digamos, ser oportunistas en ello, sino porque históricamente Colombia había sido realmente, después de Estados Unidos, el gran socio comercial venezolano. Algunos recuerdan o recordamos cómo a principios de este siglo los flujos de mercancías entre Colombia y Venezuela, las exportaciones a Venezuela eran de casi 6.000 millones de dólares. Bueno, que hoy en día son muy pocas. Se habla de que pudieron haber llegado o que llegarían a cerca de 1.000 millones el año pasado, pero hemos tenido momentos en que son significativamente menores. Dándole una mirada específicamente al mercado de lo que se llaman las tierras raras o los minerales críticos, así como China tiene una posición tan, diría yo, vulnerable desde el punto de vista del petróleo, la verdad es que tiene una posición tremendamente poderosa desde el punto de vista de las tierras raras y de los minerales críticos. Se estima que en China está cerca del 48% de los minerales. Se estima que además controla una muy buena parte de las minas y de la operación en muchas partes del mundo. Allá allá el dato de allá arriba ven ustedes, como dice, se estima que el 70% de la extracción y el 90% del procesamiento de estos productos se hace con base en operaciones que tienen de alguna forma presencia china. Y esto le da una posición significativamente interesante. Y les hablaba de la posición de Brasil, que no es menor. Fíjense ustedes que termina siendo casi que el segundo jugador en el panorama internacional, con el 23%, India el 8%, Australia el 6%, Vietnam, estamos hablando de reservas, Vietnam, Groenlandia y Rusia, fíjense ustedes, y la posición es una posición especialmente interesante. Ustedes son expertos, muy expertos en el tema, pero yo le hacía a varios de ustedes un test ahorita, le decía, dígame por favor el nombre, o repítame el nombre de estas tierras raras. Entonces el neodimio, bueno, eso lo podemos más o menos decir, el praseodimio, eso está más difícil, y luego está el disprosio. Tenemos que aprendernos esto porque alrededor de esto se va a dar una muy buena parte de la discusión económica y de la discusión geopolítica del mundo. Y fíjense ustedes, ahí están los precios han venido creciendo. En el caso del neodimio hemos tenido un crecimiento del 136%, en el caso del terbio hemos tenido un crecimiento del 105.3%, y la verdad es que todos son importantes para cosas que hoy en día el planeta hace que no hacía en el pasado y que son cada vez más necesarias, que son básicamente las conversaciones alrededor de inteligencias militares, inteligencias industriales, comerciales, industrias electrónicas, industria automotriz o la inteligencia artificial. Es verdad que cuando uno mira los datos de comercio internacional, fíjense ustedes, el primer rubro de comercio internacional es maquinaria y equipo, el segundo es petróleo y otras commodities, el tercero es chips, que consumen una muy buena parte de los productos que estaban allí, alimentos y equipos de telecomunicaciones. Los chips que no existían realmente como un gran rubro hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo de la historia del comercio internacional, hoy en día es muy importante. Y se considera que además le da grandes ventajas comparativas, grandes ventajas competitivas a quien eventualmente tenga la capacidad de hacerlo. Y ahí la decisión, digamos, que tomaron compañías como Nvidia de hacer los desarrollos, pero contratar o subcontratar el producto en plantas como las plantas de Taiwán, terminan generando, digamos, un cambio en las reglas del juego. Y esto fue diferente a lo que hizo Intel en su momento, que trataba de producir, de diseñar, producir, desarrollar, inventar, pero de hacer sus propios productos. Y terminan generándole ese posicionamiento tan interesante o tan importante y estratégicamente potente a un país como Taiwán. Todos recordamos, digamos, en Estados Unidos cómo hubo un intento, digamos, ha habido un intento, y créanme ustedes que va a haber muchos más con plena seguridad para tratar de controlar justamente o de tomar mayor control o, dicho de otra forma, de reducir la dependencia de lo que sucede en Taiwán o de lo que sucede en China. El CHIPS Act, que fue emitido hace unos años en los Estados Unidos, buscaba hacer eso. Y aparecieron plantas nuevas, y en Phoenix, Arizona, aparecieron plantas nuevas, y se trataron de traer y se han tratado de traer desarrollos que efectivamente sí se han producido,
pero de alguna forma es cierto que requieren o necesitan de estas materias primas que aparecen acá y eso sin duda alguna termina siendo, digamos, especialmente importante. Fíjense ustedes, allá aparecen, cuando uno se pregunta quién está controlando en este momento el mundo o el futuro tecnológico, uno, digamos, ahí tiene que hacer una referencia importante a las reservas, que lo vimos en el cuadro anterior, que hay en cada uno de los países. Groenlandia, por ejemplo, tiene 1.5 millones de toneladas comprobadas. Eso explica parte de la conversación que hemos subido alrededor de ese territorio. También tiene que ver con su posicionamiento. A mí me parece, digamos, una conversación que no es fácil de dar y sobre la cual no es fácil tener conclusiones porque uno sí entiende que eventualmente Estados Unidos quiera limitar, por ejemplo, la presencia de bases de sus, digamos, contrincantes, Rusia y China especialmente, en un territorio que es verdaderamente América. Pero también está la conversación alrededor de cuáles son las reservas de estos minerales que no deja de ser, menor. Y fíjense ustedes, cuando uno mira las capacidades de ensamblaje, aparece Taiwán con el 45%, China con el 21%, Estados Unidos con el 16%. Bueno, y tenemos, bueno, solamente con ver eso, nos estamos viendo, o estamos hablando del 69% entre China y Taiwán. ¿Alguna vez o no? Con frecuencia se oye la discusión alrededor de si Estados Unidos va a permitir que China adhiera a Taiwán, y Estados Unidos en varias ocasiones ha dicho no hay el más mínimo riesgo de que yo permita eso, y aquí está parte de la explicación muy importante. Muy importante. El día que esto suceda, evidentemente desde el punto de vista estratégico puede terminar perdiendo una muy buena parte de su posición, que no es menor. Ahora, los fósiles siguen siendo protagonistas primordiales en lo que está sucediendo en el mundo. Por eso les digo, cuando uno ve la gráfica del petróleo que acabamos de ver, uno se da cuenta de qué tan importantes son los fósiles en el funcionamiento del planeta. Los fósiles son realmente en este momento quienes mueven el mundo. Por eso tenemos los incrementos que se han presentado en precios, por eso tenemos las discusiones alrededor nuevamente, de Oriente Medio, de Venezuela. Y lo que se estima es que estos productos van a requerir, bueno, digamos, si uno mirara los tres, petróleo, gas y carbón, que son los que aparecen en estos tres cuadrantes de acá, el dato que está allá es el agregado en términos de terajulios. En la línea o bajo la sombra, digamos, naranja está la oferta. La línea de arriba habla de la demanda global y el área azul termina hablando como de los déficits que tenemos de aquí en adelante. ¿Cómo llenarlos? Pues habrá que llenarlos de una o dos formas. De una de tres formas. Uno, reduciendo esa línea de demanda, de alguna forma con versiones mucho más eficientes en términos de producción energética, si se logra, y es parte de lo que el mundo trata de hacer. Dos, con el descubrimiento de nuevas reservas. Y tres, con el reemplazo por nuevas tecnologías. Pero cualquiera de las tres cosas es muy difícil. Y esto es lo único que habla de las tensiones que vamos a tener de aquí en adelante. Fíjense ustedes, aquí estamos hablando, en estas líneas punteadas, estamos hablando del 2024, del 2026, perdón, momento en el cual estamos hoy en día, pero vean lo que sucede de aquí en adelante. Entonces, nuevamente, no es, en el caso colombiano, no parece razonable la decisión de eventualmente no jugar un papel importante allí y aprovechar para jugar un papel importante allí, que además nos terminaría solucionando otro de los mayores problemas que tenemos, que es el problema fiscal y de finanzas públicas. Colombia, si algún problema grande tiene en este momento, es el tema de finanzas públicas, y para los cuales hay muy pocas soluciones a nuestra disposición. Muy pocas soluciones. Un país extraendeudado, un país con déficit fiscal del tamaño del que estamos viviendo hoy en día, es como una compañía que pierde plata todos los años. Eso tiene un límite. Esas compañías que pierden plata todos los años
son compañías que eventualmente no pueden acceder a los mercados de capitales, no pueden atender sus obligaciones, no pueden operar. Colombia, sin duda alguna, se ha venido adentrando en un mundo que casi ninguno de nosotros conocía, que es el mundo del riesgo, realmente de la viabilidad financiera, ni siquiera macroeconómica, de la viabilidad financiera. Pues bueno, una de las soluciones que está a nuestra disposición es la de poder utilizar nuestros recursos actualmente para ello. Por eso yo les digo sinceramente, y nosotros lo decimos sin ambajes, hace 2 o 3 años en este foro, yo dije, tenemos que hablar de fracking. No solamente no podemos limitar la operación en términos de gas natural y en términos de carbón y en términos de petróleo, sino que adicionalmente tenemos que considerar la posibilidad de hablar de fracking. Me dijeron, eso no es políticamente correcto decirlo en la Colombia de hoy en día. Y yo le dije, puede ser cierto, puede ser que no sea políticamente correcto, pero hay que decirlo, porque es la verdad. Porque Colombia tiene que acudir a esas reservas que tenemos nosotros de recursos que están en este momento sin utilizar y que pudieran ayudarnos a financiar nuestra realidad económica, nuestra realidad financiera. De lo contrario, con todo lo que está sucediendo vamos a tener un problema cada vez más grave. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la línea de América Latina, fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo con otros países. Tenemos la línea de Brasil, que nos produce una envidia de verdad seria. Veamos lo que era Brasil en el año 1993, estaba por acá, Colombia estaba acá, Colombia es la amarilla. Tenemos Argentina, que ha venido creciendo significativamente y va a crecer mucho más, porque realmente los esfuerzos que ellos han hecho van a terminar en resultados mucho mayores. Tenemos México, que ha venido decreciendo, pero que ustedes ven cuánto han aprovechado ellos esa riqueza y cuáles son los resultados realmente de México desde el punto de vista económico. Yo esta pregunta la hago siempre. Todos oyeron la discusión que nosotros dimos en el tema de aranceles alrededor de los Estados Unidos, de aranceles de los Estados Unidos, y todos hablábamos de los 14.000 millones de dólares que le exportamos a Estados Unidos. Lo hablábamos hace poco en reunión que tuvimos, y la verdad es que no somos conscientes de lo que han logrado países como México. México está hablando de 580.000 millones de dólares de exportaciones a Estados Unidos. Ellos tienen unas finanzas públicas que les han permitido generar, digamos, las condiciones, entre otras tributarias, pero también de infraestructura, pero también de habilitación del país, para ser un destino de las inversiones que hoy en día les permite exportar 580.000 millones de dólares, mientras nosotros exportamos 14.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Allá ustedes ven en la línea pequeñita roja del otro lado allá Guyana, que está creciendo, que ya está en cifras parecidas a las nuestras. Allá están los datos de las últimas producciones en términos de miles de barriles de petróleo al día. Bueno, tenemos 4 millones en el caso de Brasil, 4.200.000, tenemos 2 millones, 2 millones en el caso mexicano, tenemos en el caso de Venezuela, bueno, que seguramente lo van a aprovechar y lo van a aprovechar bien y pronto estarán sacando nueva producción y aumentando su producción. Los nuevos yacimientos, los nuevos pozos se van a demorar seguramente, pero la recuperación de pozos, en este momento de pozos que se pueden recuperar relativamente rápido, seguramente es lo que va a terminar disparando esta variable en particular. Ahora, en el caso de Colombia, fíjense ustedes, tenemos un crecimiento económico que no ha sido bueno. Y uno puede mirar la cifra del 10.8 del año 2021, pero la verdad es que veníamos de un decrecimiento del 7.2, una contracción como esta que fue la de la pandemia, pues evidentemente fue un gran golpe a la economía colombiana. Detrás de esto hubo muchas empresas que desaparecieron, detrás de esto hubo muchos puestos que se perdieron, capacidades económicas, capacidades de producción. Pero vean ustedes lo que está sucediendo con el sector de minería, de hidrocarburos y demás. Ese es el que aparece aquí. Cuando miramos el crecimiento, este es el dato del año 2025, ahí está el promedio del PIB de la industria, 2.6, que aparece por ahí en la mitad, y ahí está el desglose, digamos, de estos sectores que aparecen aquí. Minería ha venido decreciendo significativamente. Ahora, ¿tenemos menos minerales? No. Tenemos minerales que ni siquiera han sido suficientemente explorados, declarada su comercialidad, no hemos tenido la capacidad de sacar licencias adelante, hemos tenido la decisión de no hacerlo claramente, y ahí tenemos, fíjense ustedes, cuando uno ve el PIB del sector minero energético, tenemos desde el año
2015, digamos, una caída importante, una caída grande durante el año 2020, y a diferencia del resto de la economía que creció el 10.8 en el año 2021, vean lo que pasó allá. Este sector creció solamente el 2.4, luego el 2.04, perdón, luego el 2.4, luego el 2.8 y luego lo que hemos tenido en 2024 y 2025 es un decrecimiento. Esto está pasando no porque se nos estén acabando los recursos, está pasando porque se ha tomado la decisión concreta de reducir este sector. Y por favor no se les olvide la primera parte de la presentación. La discusión mundial, ¿dónde está? La discusión mundial está allá, en tratar de ser cada vez más estratégicamente relevante en términos de la disponibilidad de productos. Pues bueno, fíjense ustedes lo que tenemos hoy en día. Hay una oportunidad grande allí y eso nos puede terminar. Y yo lo quería plantear aquí porque ahora el siguiente slide lo vamos a ver, yo creo, sí. El siguiente slide lo vemos porque al mismo tiempo, bueno, han venido pasando algunas cosas en el mercado colombiano. Tenemos definitivamente una inflación que está por encima de lo que debería estar. El Banco de la República lo ha mantenido arriba. Fíjense ustedes, el mismo gobierno ya tiene unas estimaciones de proyección mayores en términos de inflación, lo que nos conduce a que tengamos adicionalmente una tasa de interés especialmente grande. Pero lo quería mencionar más en el entorno de este gráfico, que es el entorno de las finanzas públicas. Este gráfico no es tan fácil de entender, o sí es fácil, pero hay que tener en cuenta de que aquí estamos hablando de base 100. El dato de 1900, del año 2019, imagínense ustedes 100 y vean lo que ha pasado con las otras variables. Tenemos abajo el PIB, o sea, cuánto ha crecido desde el año 2019 el PIB en Colombia hasta hoy en día, 19.4%. ¿Cuánto ha crecido el presupuesto general de la nación desde ese momento hasta acá? El 45.1%. ¿Cuánto ha crecido los gastos de funcionamiento? El 52.3%. Colombia está teniendo que vivir una tensión muy fuerte en términos de lo que se le ha querido otorgar al Estado como capacidades de gasto. Y claro, hay un punto de inflexión grande en el año 2022. Y eso es lo que nos está tensionando, o en buena parte de lo que nos está tensionando las cifras económicas. Con las cifras económicas en esa condición, yo diría lo más razonable es acudir a las reservas de recursos que tenemos. Fíjense ustedes, si ustedes le suman a esto el rezago presupuestal, se nos están quedando una gran cantidad de recursos sin ejecutar, bueno, que son las vigencias expiradas. Fíjense, el año 2024 lo que terminó sucediendo, y el rezago presupuestal, que es de alguna forma como patear la pelota hacia adelante y ver uno realmente cuándo se gastan los recursos, también es una cifra que ha venido creciendo. En el caso del año 2024 estábamos hablando de 63.3 billones de pesos, en el año 2025 49 billones de pesos. La Caja de Colombia no ha entrado en mayor crisis porque Colombia ha tenido que hacer esto. Colombia ha tenido que no pagar las cosas, Colombia ha tenido que no gastar, Colombia ha tenido que eventualmente dejar expirar los recursos del presupuesto. Eso no es razonable. Eso no es razonable porque algún problema estructural estamos teniendo, porque no estamos teniendo las fuentes adecuadas de recursos. Y la solución que se le ha tratado de dar a este problema es aumentar impuestos. Y aumentar impuestos tiene un límite. Uno puede aumentar impuestos, claro, hasta tanto no afecte la actividad económica. Cuando uno comienza a afectar la actividad económica en razón del aumento de impuestos, en ese momento está cometiendo un error. Uno puede, y esta es una ecuación supremamente simple. Si uno se encuentra con que, a pesar de aumentar los impuestos, la actividad económica aumenta, uno tiene todavía espacio para seguir aumentando impuestos. El día que la actividad económica se le reduce en razón de que los impuestos le quitan competitividad, atractivo y viabilidad a los sectores, en ese instante está cometiendo un error. Porque lo que está haciendo es desangrando la economía para gastarse la plata en lo que aparece allí. Y eso es lo que nos ha venido sucediendo. Por eso ustedes han visto que nosotros acompañamos en su momento, después de la pandemia, un incremento que nosotros habíamos acompañado en forma temporal, que no terminó siendo temporal, sino que terminó siendo permanente en el impuesto
impuesto a la renta cuando subió al 35%, pero por eso las sobretasas que han venido siendo definidas para muchos de los sectores aquí presentes terminan siendo sobretasas que realmente terminan desestimulando seriamente, no desestimulando, destruyendo parte de la actividad económica. Y esa es la conversación que nosotros tenemos que tener. No es fácil, no es cómodo decirlo, no es agradable decirlo, pero es la realidad. Y la tarea de analistas como nosotros, como los otros centros de pensamiento, parte de lo que hace la ANDI, es poder decirle al país, ojo que estamos cometiendo un error gigantesco. El tema no es de los ricos, los pobres, los extra ricos, los mega ricos, los extra... No, el tema no es ese. El tema es, hay personas y hay empresas. Las empresas no son ni ricas ni pobres, las empresas son entidades de producción que básicamente lo que quieren es producir, emplear, generar utilidades, claro, y generar progreso. Y cualquier país, en cualquier ideología, debería tener un interés claro porque las empresas fueran capaces de producir cada vez más. Bueno, de esto no les voy a decir. La deuda colombiana, ¿cómo se ha financiado esto? Dado que vieron lo del PIB que aparecía aquí abajo, ¿cómo se ha financiado esto? Con un incremento en deuda significativo. De hecho, este dato es solamente pero si lo vemos desde aquí estábamos hablando, en mayo del 2022 estábamos hablando de 832 billones de pesos, pasamos de 832 billones de pesos a 1.1, bueno, o a 1.192 billones de pesos. Realmente lo que tenemos es un incremento gigantesco en el saldo de la deuda. Y esa deuda vamos a tener que pagarla. Y por esa deuda estamos pagando intereses. Y por eso en este momento casi un tercio del presupuesto general de la nación se está dedicando a pagar intereses, lo cual es supremamente además improductivo. Y es doloroso porque probablemente en Colombia deberíamos poder hacer inversión social, probablemente deberíamos poder dedicarnos a habilitar mejor las condiciones desde el punto de vista de un país que es capaz de atraer inversión. Ahora, ¿qué tenemos en este momento? Yo les diría que tenemos la responsabilidad de tratar de identificar dónde están las soluciones y dónde están los diagnósticos alrededor del sector. Algunos datos, digamos, rápidos que les quiero plantear. Fíjense lo que ha pasado en términos de inversión extranjera. La inversión extranjera es muy potente también en términos de la capacidad de suministrarle recursos y suministrarle dólares a la economía. Llegan los dólares, nos ayuda a manejar tasa de cambio, nos evita endeudamiento, pero al mismo tiempo nos genera nueva actividad. Fíjense ustedes cómo ha venido cayendo fuertemente. Las exportaciones también han venido cayendo. Y entonces ustedes se dan cuenta cómo aparecen las exportaciones de minería disminuyendo, que pasaron del año 2022 de 10.7 billones, mil millones de dólares a 5.000 millones de dólares. En petróleo estamos hablando de 15.8 mil millones de dólares a 9.9 mil millones de dólares. La inversión extranjera está así. Por supuesto, Ecopetrol había sido o ha sido históricamente uno de los grandes proveedores de recursos para la nación y se ha reducido significativamente. Yo no tengo duda de que uno tiene que considerar a Ecopetrol la joya de la corona con la cual hay que trabajar, tenemos que cuidarla cada vez más, tenemos que alimentarla cada vez mejor, tenemos que generarle condiciones de competitividad cada vez mayor. Esta realidad nos debería hacer un llamado muy fuerte a tratar de ver cómo hacemos nosotros para potenciar más Ecopetrol. Ecopetrol tiene que tener un ejercicio de potencialización y de potenciamiento, mejor dicho, muy fuerte. Y está el tema de las regalías para las regiones que también se han venido reduciendo. Allá tenemos la generación de trabajo, ustedes se dan cuenta. Y aquí tenemos la participación dentro del Producto Interno Bruto. Las reservas han venido cambiando. En términos de años, en el caso de petróleo, fíjense ustedes que hemos estado hablando durante los últimos años de un dato que no cambia tanto, que 7.6, 7.5 años, 7.1, 7.2 en el caso de petróleo. En el caso de gas sí que tenemos una reducción importantísima y bueno, el gas natural se ha venido convirtiendo además en uno de los combustibles de la transición energética del mundo y Colombia tiene una posición que se ha venido afectando. Y ya sabemos, digamos, el reto frente al cual estamos en términos de las necesidades de tener que importar
siempre hemos mostrado oferta versus demanda versus capacidades, digamos, de regasificación y capacidades de producción interna, pero lo cierto es que sí, hemos venido bajando significativamente en términos tanto de producción como en términos de reservas. Este dato que aparece aquí es el dato de recaudo fiscal y ustedes se dan cuenta eh, eh, que aparece acá exactamente. Una de las cosas que nosotros hemos intentado ver todo el tiempo, Colombia en el año 2022 recibía cerca de 52.1 billones de pesos, la nación recibía cerca de 52.1 billones de pesos, que en el año 2025 bajó a 27.2 billones de pesos. Entonces, pues aquí lo que tenemos es una contracción gigante en términos de recursos para la nación derivadas de la actividad de petróleo, que sin duda alguna ha tenido un efecto significativamente significativo, pues un efecto pues, grande. Nosotros hacíamos un ejercicio siempre, no sé si ustedes lo recuerdan, que era un poquito casi que una contraposición al comentario que hacía el gobierno de que el nuevo petróleo iba a ser el turismo. Entonces decíamos, ¿cuánto tendría que crecer el turismo para poder reemplazar al petróleo? Y pues aparecían cifras gigantescas en términos de cuánto debería crecer para lograr hacerlo. Lo mismo pasaba con el agropecuario o con la industria manufacturera. Y ustedes ven allá el caso del turismo, decíamos que tenían que crecer por 23 veces para lograr reemplazar el petróleo. Pero lo cierto es que como además se nos ha bajado, digamos, el petróleo, entonces lo que hemos venido haciendo es un ejercicio versus el año 2022, tratando de identificar cuántas veces tendría que crecer para lograr reemplazar los ingresos que hoy en día, perdón, que en el año 2022 recibíamos de la industria petrolera y del carbón. Ese es un dato que no ha cambiado o ha cambiado solamente porque la base con la cual lo estamos comparando es muy baja o mucho más baja que la anterior. Y ya para terminar, les quiero hablar de un poquito como esta pregunta, que es la pregunta que deberíamos hacernos todos. Y bueno, listo, ya sabemos que el mundo está donde está, sabemos que la discusión del mundo está donde está, sabemos que Colombia ha tomado un camino distinto, sabemos que haber tomado ese camino distinto está teniendo unas consecuencias que no son positivas. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y la intención nuestra es verdaderamente poder entregarle a candidatos los que van a venir. Tenemos confirmado entonces que tenemos esta tarde a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo. Tenemos mañana confirmado a Abelardo de la Espriella. Los otros nos han movido las agendas, han estado ocupados, están en este momento en plena campaña, lo entendemos. Pero a los que van a venir y a los que no están presentes, pero al nuevo gobierno, ¿qué le queremos presentar? Le queremos presentar algunas recomendaciones. Algunas son transversales desde el punto de vista de cosas que nosotros creemos que se deben hacer. Ahora, no las creemos solamente nosotros, las hemos trabajado con ustedes, las hemos trabajado con los otros gremios, las hemos trabajado con los jugadores afiliados a la ANDI. Y fíjense ustedes, tenemos 16 recomendaciones con carácter transversal, desde reactivar la asignación de nuevas áreas, recuperar tasas impositivas que son sin duda alguna ya superaron el nivel, digamos, en el cual están afectando la actividad económica. El tema de la seguridad, sin duda, es fundamental para todos ustedes. El tema de las consultas previas, que es una discusión tan compleja, ha sido tan difícil. Cada vez que lo hablamos con el gobierno nos dicen, pero para modificarlo hay que hacer una consulta previa. Hagámosla. Pues hagámosla, porque es que si no la hacemos, entonces ¿para dónde vamos? El modelo de licenciamiento ambiental, el respeto, digamos, y la generación de instrumentos de ordenamiento territorial que le da autonomía a las entidades territoriales, mecanismos de solución de conflictos en donde podamos conversar la nación y el municipio y la población rural en las empresas, socializar los planes de los territorios, reactivar la comisión intersectorial, evolución de operadores de sistema de distribución, desarrollar propuestas de respuesta a la demanda, fortalecer la UME, crear un órgano de segunda instancia, nombramiento de expertos. Tenemos estos 16 que aparecen aquí, que son transversales. Y tenemos también para el sector energético, bueno, para cada uno de los sectores tenemos nuestro set de recomendaciones y nuestro diagnóstico, perdón.
Tenemos sin duda alguna, digamos, algunas demoras estructurales en los proyectos de transmisión y en la definición de mecanismos, de nuevos proyectos de transmisión. Luego está la fragilidad financiera del sistema, es evidente, tenemos una gran cantidad de problemas derivados de dos temas, de un poco de lo que ha sucedido con AIRE, de entidades del Estado que no le han pagado, el tema de los subsidios que no están siendo pagados, retrasos que se han venido presentando y los retrasos de los proyectos. Nosotros tenemos una tabla que ustedes saben, la hemos mostrado en varias ocasiones, cómo los proyectos tienen en promedio un retraso de 8 años. Estas dos barritas que aparecen acá nos dan una cantidad de información porque básicamente nos están diciendo que si esta fuera la demanda proyectada entre el año 2029, la amarilla de arriba, entre el año 2029 y el 2031, habría que pensar en que no nos va a bastar con la adjudicación de subastas anteriores, que es la que aparece en el rosado que aparece aquí, sino que tendríamos que de alguna forma buscar obligaciones de energía en firme nuevas que se pueden parte de ella cubrir con las plantas que existen hoy en día y con proyectos que ya están hoy en día que no tienen obligaciones de energía en firme, pero también dice que necesitamos nuevos proyectos. En realidad hay como las tres soluciones, o hay las tres fuentes: proyectos existentes con energía en firme, proyectos existentes sin obligaciones de energía en firme y nuevos proyectos. Y los nuevos proyectos no son pocos, ustedes se dan cuenta o valoran eso y les va a dar el 25% de déficit en este momento. Hay 143 proyectos de generación en espera, hay 55% de los proyectos de transmisión retrasados. Entonces, ¿cómo se solucionaría? Y es lo que estamos planteando. Estamos diciendo, hay que trabajar, y ahí ponemos un par de ejemplos en el caso de Termoguajira y Termocartagena, con algunos de los generadores que tienen capacidad hoy en día y que no tienen obligaciones de energía en firme hoy en día, para tratar de allí poder tratar de generar estabilidad y certeza alrededor de la capacidad que tengamos de generar energía. Instalar nuevas cerca de 730 megavatios, restablecer las señales relacionadas con el cargo por confiabilidad y algunas medidas de largo plazo desde el punto de vista de señales regulatorias para la tecnología, reglamentar la metodología de mercado para servicios complementarios, expansión en firme con contratos de largo plazo y extender de alguna forma la puesta en operación FPO de algunos de estos proyectos. Desde el punto de vista de la estabilización financiera, aquí se requiere un trabajo que es menos regulatorio, pero es un trabajo financiero que tenemos que buscar la forma de poder atender en este momento. Y estamos hablando del giro en subsidios que les mencionaba, ahorita, y estamos hablando del caso de AIRE. Tenemos allí, quizá, digamos, como posibles soluciones, fortalecer el fondo empresarial que está en la Superintendencia de Servicios Públicos. Necesitamos establecer un mecanismo regulatorio de riesgo de cartera. Tenemos que incluir en el plan de desarrollo condiciones diferenciales para la operación y reestructuración del mercado. Recuperar operativa y reducción de pérdidas como una estrategia, digamos, de largo plazo que nos permita blindar las redes, que nos permita trabajar en acometidas y medidores. Y ustedes ven allá todo un plan de estabilización y saneamiento financiero. Esto se va a parecer mucho, ojo con esto, a lo que en el pasado se hizo en el sector bancario, en el sector financiero, pero se va a parecer mucho también a lo que probablemente hay que hacer en el sector salud. Realmente hay varios de estos proyectos que tienen en este momento un componente financiero muy marcado que tenemos que trabajar. Desde el punto de vista de asignaciones regresivas del actual sistema de subsidios, ahí hay se está planteando que se pueda implementar un registro universal de ingresos, básicamente tratando de identificar realmente quién puede, quién debe y cuál es la población que debe tener los subsidios. Y en eso, digamos, una metodología de estratificación ayudaría. Y además, digamos, los municipios juegan un papel importante en términos del papel en adelante. El sistema de interconexión nacional requiere también de una pensada. Tenemos una gran cantidad de regulaciones del pasado que probablemente deberíamos tratar de afinar y de lograr en modo de emergencia agrupar obras, por ejemplo, para la adjudicación de proyectos, ajustar el catálogo de unidades constructivas,
y adoptar una cantidad de obras urgentes que ya están identificadas en la UCBE y que deberían poder priorizarse y deberían sacarse adelante. El sector en el tema de gas natural, ahí tenemos ustedes saben, tenemos un reto gigantesco y estamos hablando de 2 o 3 cosas simultáneamente. Estamos hablando de la producción colombiana y la capacidad que tengamos aquí en adelante de poder producir nosotros más. Algunas de las soluciones son un poco de mediano plazo. Estamos hablando de la posibilidad de poner en marcha las plantas regasificadoras y estamos hablando también de la capacidad que tengamos de importar gas, por ejemplo, que ha sido anunciado en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, pues de alguna forma, este anuncio, en particular el último, es un anuncio que hemos ya oído por 2 o 3 años, que no se ha logrado materializar y que no se ha logrado poner en marcha. Genera mucha incertidumbre saber en qué momento se va a hacer, a qué costo, cuándo las obras van a estar listas, podemos o no podemos desde el punto de vista de comercio internacional y podemos o no podemos, y a qué precio, digamos, saldría al mercado colombiano. Pero lo cierto es que Colombia definitivamente, por lo menos en forma temporal, tiene que dedicarse a generar mecanismos que nos permitan abastecer desde el punto de vista, de disponibilidad de gas el país. Bueno, y ya para terminar realmente, esta es una conversación que nosotros sí queremos darla y que creemos que hay que darla con tranquilidad. Hay gente que ha sido muy apasionada alrededor de este tema. Colombia se había inventado una solución buena, que era la de hacer los proyectos piloto. Los proyectos piloto estaban diseñados para poder identificar si los riesgos que alguna gente percibía o que alguna gente estimaba son riesgos reales o no lo son. Y fueron suspendidos, infortunadamente fueron suspendidos, y estamos pagando hoy en día las consecuencias de no haber avanzado con esos proyectos piloto. Colombia debería seguramente tomar esa decisión relativamente pronto. Lo cierto es que los yacimientos no convencionales pudieran quintuplicar las reservas probadas, nos pudieran dar hasta 30 años más de autosuficiencia. La capacidad que habría los beneficios que habría en términos de empleo, competitividad, recursos fiscales, generación de divisas, encadenamiento y, muy importante, de certidumbre para el sector empresarial, para el sector industrial, de certidumbre para los hogares colombianos. Es un ejercicio que deberíamos nosotros adelantar. No hacerlo, sí, es un statement desde el punto de vista ideológico fuerte, pero no genera beneficios en el largo plazo. Uno puede hacer muchos statements que son menos costosos. Son muchos statements que generan mucho menos efecto en el largo plazo. Los riesgos que siempre vimos que eran estos 3, bueno, esos son los que se están tratando de medir o que lo que se trataba de medir en los pozos que fueron en los pozos o proyectos pilotos que se buscaron adelantar y que fueron suspendidos. Somos unos convencidos de que Colombia no se puede abstraer de esta oportunidad. El potencial de que le puede significar a Colombia, porque es que vean ustedes que esas vetas que han sido tan bien explotadas y tan bien sacadas adelante y con tantos beneficios para Chile, para Perú, inclusive para Ecuador y ahora ya han sido identificados en Panamá, pues obligatoriamente o muy probablemente pasan por Colombia también y algunas de ellas ya han sido identificadas. Y entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo bien? Y es verdaderamente uno de esos minerales que el planeta necesita en adelante, que además ha tenido grandes incrementos en precios que pudieran, se estima, digamos, y ahí ven ustedes unos datos, 93% pudieran contener yacimientos de entre 30 a 50 millones de toneladas, en donde existirían depósitos de más de 10 millones de toneladas. En realidad, la posibilidad realmente es muy grande para Colombia. Las métricas, nosotros hemos hecho un ejercicio que hemos querido mostrar qué pudiera significar en términos de empleos directos, de empleos indirectos, cuánto pudiera ser el PIB del cobre en términos de miles de millones de dólares, 11.3 pudiera significar en términos de adición al PIB, en términos de participación pudiera ser el 3.1% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué no mirarlo con detalle? ¿Por qué no mirarlo cuando todo el mundo está desesperado por tratar de identificar dónde están los minerales y qué se puede hacer? Y luego, por supuesto, tenemos una gran cantidad de oportunidades en donde nosotros, algunas cosas ya se están trabajando en términos de biocombustibles. Hoy en día Colombia tiene un sector de biocombustibles suficientemente relevante.
tenemos además biogás y biometano. Y la verdad es que nosotros en esto decimos, hay algunas discusiones y decimos, conversemos entre nosotros, tratemos de buscar soluciones. Está la conversación de políticas públicas, pero también está la conversación intersectorial. Entonces decimos, deberíamos tratar de hacer un ejercicio de coordinación entre sectores de la industria nacional, buscando que logremos identificar, por ejemplo, la mezcla óptima, que logremos trabajar con el sector automotriz, que logremos ver cómo hacemos nosotros para poder proveerle eso que está necesitando, porque al final esto también, digamos, nos permite reemplazar parte del petróleo. La verdad es que tenemos, y es como lo vemos nosotros, pues una serie de obstáculos, una serie de problemas, pero tenemos muchísimas oportunidades. Y el mundo anda buscando desesperadamente esas oportunidades y nosotros de alguna forma como que tímidamente no lo estamos haciendo, o más bien, hemos tenido el freno puesto en forma expresa, y eso nos está costando un mundo, un mundo de recursos, nos está costando en términos de en los temas macro, nos está costando en términos de posicionamiento, nos está costando en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, nos va a costar en términos de divisas, vamos a tener que importar cosas, vamos a tener que traer cosas. De manera que este ejercicio que nosotros lo vemos como un ejercicio de construcción, como un ejercicio de prospección, como un ejercicio de propuesta, es el que queremos de alguna forma hacer con ustedes ahora, pero también el que queremos plantearle a los candidatos y a los próximos y al próximo gobierno, digamos, como verdaderamente una de las grandes prioridades. De verdad que a cada uno de ustedes gracias por lo que hace, a cada uno de ustedes gracias por el esfuerzo que ponen, a cada uno de ustedes gracias por seguir creyendo en un sector que ha vivido momentos difíciles, pero que tiene sin duda alguna un potencial grandísimo en términos de cómo se concibe el nuevo planeta y cómo se concibe la nueva sociedad. De manera que entonces, bienvenidos a Colombia Genera. Espero que estos 2 días sean días productivos para ustedes y espero que tengan, digamos, la oportunidad más de conversar entre ustedes, que es parte de los temas valiosos de este tipo de encuentros. Muchas gracias.